trabajo en vivo y en directos. Ya sumamos a Blanca López a nuestra tarea. Hola Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Dijeron que inclusive no... Bueno, y eso ahora va a cambiar completamente, 180 grados. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. Todos los días los datos de... Muy buenos días, compañeros. Disculpen, estamos con el viceministro de Transporte. Estamos en lo que es el sistema de billetaje, el monitoreo, viendo ya el trabajo que están haciendo. Y en 24 horas de asumir, luego del escándalo, después de las reguladas, ya hay datos que se están dando de manera oficial en relación a lo que significa el monitoreo del billetaje, viceministro. Asimismo, esta es una herramienta súper potente que nos da muchísimos datos y que nos permiten controlar el funcionamiento del sistema, ¿verdad? O sea, uno puede saber acá qué bus está funcionando el sistema, o sea, todas las validaciones que hacen los pasajeros en los diferentes buses es lo que ve de alguna manera el sistema, y eso también permite saber dónde están los buses y en qué momento están haciendo su recorrido y si están cumpliendo o no con su frecuencia, si están cumpliendo con la cantidad de buses, etcétera, etcétera. O sea, realmente esta es una herramienta súper potente que probablemente no se está utilizando en todo su potencial, y eso se refleja en el análisis que hicieron estos chicos de Opama, ¿verdad? Que analizaron los datos y pronto, en 15 minutos, pudieron llegar a la conclusión de que había algunas validaciones sospechosas. Nosotros también acá en el análisis, en base a los datos que me pasaron los técnicos del Viceministerio de Transporte, enseguida nos dimos cuenta que el año pasado se hicieron 486.000 validaciones sospechosas, y para esto tomamos el criterio de que son sospechosas todas las tarjetas que se utilizaron más de 10 veces en el día, ¿verdad? Entonces eso es posible que suceda, ¿verdad? O sea, una familia de 3, 4 niños que se va de ida y vuelta al colegio, por ejemplo, podría ser que en algún caso utilice 10 validaciones con la misma tarjeta, porque eso permite el sistema, pero digamos que no es lo normal, ¿verdad? Y hay algunos casos que hay cientos de validaciones, miles de validaciones con la misma tarjeta en poco periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, el sistema es poderoso, es una herramienta de control, y vamos a transparentar completamente la información que nos da este sistema. De hecho, vamos a publicar los datos diariamente de lo que está, cómo está funcionando el sistema. O sea, a mí me pasaron ayer los datos de antes de ayer, del lunes, y el lunes fue récord de buses funcionando en el sistema. Tuvimos 1.527 buses funcionando, y tuvimos en el pico... ¿Con validaciones reales? Sí, con validaciones reales, obviamente, porque si uno toma el total de validaciones del año pasado, que fueron más de 160 millones de validaciones, estas 486.000 son marginales. Si bien son un monto importante y cada guaraní que se paga del Estado hay que cuidar, y eso es lo que vamos a hacer. Por eso estamos haciendo todos los controles que son necesarios para identificar exactamente por qué pasó esto, y evitar que se pague un solo guaraní de más por subsidio. 72 horas atrás la realidad era diferente y no había, o el centro de monitoreo envió una alerta al viceministro de Trabajo y no se hizo caso de Transporte, o no se hizo caso. Algo que es llamativo es que el sistema obviamente no tenía o no tiene hasta ahora esa posibilidad de que en caso de que haya validaciones sospechosas se emita una alerta, ¿verdad? No ya para considerarle fraudulenta, sino para investigar qué es lo que pasó, por qué hubo muchas validaciones en poco tiempo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podemos hacer y a donde vamos a avanzar para garantizar que la información que sale del sistema sea la correcta, y sobre todo que los pagos se hagan en base solamente a información correcta, a tal punto que vamos a ver también si hace falta descontar, inclusive hacer las denuncias penales si eso fuese necesario, si se pagó de más en algún momento por subsidio. Las validaciones que se hicieron de una misma tarjeta en forma continua, como muestra ese video, esas empresas que hicieron ese tipo de validaciones están siendo analizadas en estos momentos. Sí, totalmente. Se está investigando todos los casos. Son muchos, como 486.000 validaciones son las que hablamos, pero vemos que muchas están concentradas en pocas empresas. Nos llama la atención también que hay comportamiento sospechoso en empresas que no cobran subsidio, ¿verdad? Entonces,
hay alguna explicación probablemente detrás de esto, que tenemos que investigar y que tenemos que saber por qué eso es lo que está arrojando el sistema y se están haciendo estas validaciones que generan sospechas, digamos, si son o no fraudulentas. No reciben subsidio. Todavía no quiero dar los nombres porque estamos haciendo las investigaciones y una vez que tengamos claramente qué es lo que pasó con cada una de esas empresas, vamos a dar los nombres, ¿verdad? Pero son empresas que no cobran subsidio, que no tendrían razón por ese motivo de hacer validaciones fraudulentas. ¿Cómo podemos entender esos guarismos que estamos viendo allí para que la ciudadanía también comprenda qué es lo que estamos viendo en imágenes, qué significan esas columnas? ¿Sí? Sí, por favor. Nosotros tenemos indicadores generales que son los que están siendo monitoreados durante todo el tiempo. Por un lado tenemos la cantidad de transacciones de recarga, que sería el... A ver, vamos a acercarnos al camarógrafo, entonces le vamos indicando ahí al camarógrafo, el que está en Cerro Porteño. El que está arriba a la izquierda es la cantidad de transacciones de recarga, ¿verdad? Eso está discriminado por las empresas prestadoras de servicio, ¿verdad? En celeste está la empresa Yaha y en naranja está Más. Abajo está la cantidad de buses que están operando, ¿verdad? Que registran transacciones por cada hora del día, ¿verdad? Ahí se puede observar la cantidad de buses que están operando, ¿verdad? En el de abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, ¿verdad? Arriba en el centro tenemos el morado. El morado, esa es la cantidad de tarjetas únicas, ¿verdad? Vendría a ser la cantidad de pasajeros transportados en cada hora, ¿verdad? Que generaron alguna transacción dentro de esa hora. Abajo está la cantidad de pasajes pagados discriminados por tipo de servicio, ¿verdad? En verde están los buses, o sea, los pasajes que se pagaron en buses diferenciales, y en amarillo están los pasajes que se pagaron en buses convencionales. Después, ¿qué significa la división de cada uno de estos? Cada columna es una hora, no, cada columna es una hora del día, ¿verdad? Entonces, desde ayer hasta hoy las transacciones que se registran en el sistema, entonces nosotros podemos comparar los picos de ayer con los picos de hoy, ¿verdad? Esto le puede dar también un parámetro para entender el análisis de si ahora hay más pasajeros en los buses que anteriormente o los mismos guarismos se tenía antes. Nosotros tenemos un promedio constante de lunes a viernes de 640.000 pasajes pagados aproximadamente. Ese es nuestro promedio diario de lunes a viernes. Los sábados está alrededor de los 400.000 y los domingos en 130.000, 140.000 pasajes. O sea, ese es un comportamiento que se vio en el último trimestre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre. Ahora noviembre fue el mes récord de pasajes pagados. En noviembre del 2022 fue el mes récord de pasajes pagados en la historia del billetaje electrónico, y ahora el mes de marzo se acercó bastante a los números de noviembre del año pasado. El mapa que vemos allá, ¿qué significa esos manchones celestes y rosas? Ese es un mapa de calor de las validaciones, o sea, esos son los lugares donde se pagan los pasajes, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos 3 puntos en donde se concentran los pasajes, que son en el centro de la ciudad de Asunción, en el centro de San Lorenzo y en el área de la terminal. Esos son los 3 puntos más calientes de todos los pasajes pagados. ¿Y el de abajo? El de abajo es un análisis interno que tenemos nosotros, que es la cantidad de transacciones que procesa el sistema por día. El sistema de billetaje electrónico estaba procesando aproximadamente 750.000 transacciones por día en días de semana. Ahora, las transacciones son, además de los pagos de pasaje, también están las transacciones de recarga y las transacciones que tienen que ver con la emisión de las tarjetas y todo ese tipo de cosas. Volvamos al cuarto de abajo, o sea, el del movimiento. Blanca. ¿Cómo sabemos si esas validaciones fueron fraudulentas, que lo hizo el conductor o un secretario, o son pasajeros? ¿Hay una forma de saber? El análisis que se realizó para poder determinar los casos en donde se sospecha de que se está haciendo un uso indebido de los medios de pago se basa en la repetición de que la misma tarjeta realice más de 10 validaciones el mismo día dentro del mismo bus. Hoy
¿No tenemos ese caso o todavía no se hizo ese análisis? Como te dije, nosotros hacemos los análisis de manera forense, ¿verdad? O sea, lo hacemos posterior al mes de operación, ¿verdad? Como te dije, nosotros estamos procesando hoy, el sistema maneja más de 700.000 transacciones por día, ¿verdad? Es un volumen importante de información que se tiene que procesar, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de la gente de Opama, que solamente tenían los datos muertos y tenían que procesar eso, nosotros tenemos que procesar los datos en tiempo real de todo lo que está viniendo al sistema, hacer otros análisis que también se hacen durante todo el tiempo, y además de eso tenemos que generar los análisis sobre ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, Amalia. Blanca, en la conferencia de prensa, no sé si está todavía cerca tuyo, el viceministro. Está a mi lado, está a mi lado. El 29 de marzo pasado, cuando los colegas le hacían la consulta al ex viceministro Sánchez acerca de este centro de monitoreo, él decía que todavía no funciona en un 100%, que en un 70% podría ser que funcione allá por junio o julio, ¿verdad? Y ahora, notablemente, con todo lo que estos jóvenes vienen realizando por parte de Opama, saltan estos datos luego que nosotros venimos pagando durante años subsidios millonarios a estos mafiosos que están detrás del transporte público. ¿Por qué ahora recién nos muestran esto? ¿Por qué ahora es el descubrimiento que ellos están haciendo? Viceministro. No, básicamente el centro de monitoreo no funciona todavía en el 100% porque no se completaron todos los módulos, pero que lo que se ve claramente acá es que la información que nos proporciona ya hace que sea una herramienta muy potente de control, ¿verdad? Esa es la realidad, o sea, con esta misma información que tenemos podemos utilizar, sacar un potencial, o sacarle provecho mucho mayor del que se le estaba sacando hasta ahora al centro de monitoreo, y esa es la idea, ¿verdad? O sea, uno transparentar completamente toda la información que se solicite se va a proveer en el menor tiempo posible. Hay que entender también que los procesos son bastante largos para extraer esa información porque es muchísima información, son millones y millones de transacciones. El año pasado hubo más de 160 millones de validaciones, por ejemplo, ¿verdad? Pero la idea es transparentar completamente y seguir pidiendo el apoyo de la ciudadanía para seguir haciendo estas denuncias y apoyar inclusive en el análisis de los datos, ¿verdad? Porque nos decía la gente de Opama ayer que ellos contaron con unos 30 informáticos que les ayudaron a hacer, y eso hizo que sea posible hacerlo en muy corto tiempo. Nosotros también pudimos sacar esta información acá del sistema, que yo ya la recibí cuando llegué acá, los técnicos ya me pasaron esta información y ya podíamos saber también en corto tiempo qué es lo que había pasado y qué era lo que generaba esas sospechas, digamos. Que es decir, que sí se podía, viceministro, sí se podía entonces. Sí, esta es la información que da el sistema. De hecho, se hacen informes que todo con lo que se cuentan acá y que se hacen informes periódicos. Esa es la realidad, ¿verdad? Esto es real desde que la implementación del sistema de billetaje electrónico aproximadamente hace 2 años. Y en base a esta información es que se están pagando también los subsidios, ¿verdad? O sea, estos son los pasajeros que validaron su tarjeta todos los días y en base a eso y en base a la normativa es que se pagan los subsidios, ¿verdad? Y es cierto que hay 486.000 validaciones sospechosas con este criterio de que las tarjetas que se utilizaron más de 10 veces por día ya son sospechosas y que el año pasado se hicieron 160 millones y pico de validaciones, ¿verdad? O sea, 0,3% son las validaciones sospechosas que vamos a investigarlas a fondo para que cada guaraní que se pague sea el guaraní que hay que pagar, ¿verdad? Exactamente, disculpe la interrupción, le saludo a Marcelo Mongeloso, un gusto antes que nada. Viceministro, ¿qué acción inmediata va a tomar usted a partir de ahora tras este escándalo? ¿Va a suspender provisoriamente el pago de subsidios? ¿Va a sumariar a personas que estarían en una actitud, digamos, sospechosa? ¿Qué es lo que ahora usted va a hacer para tratar, por lo menos, de ordenar la casa ante este verdadero escándalo de lo que se vivía dentro del Viceministerio de Transporte?
Sí, vamos a hacer una investigación exhaustiva de toda esa, la instrucción clara que yo tengo. Ya se inició la auditoría, la gente de auditoría del Ministerio ya tiene algún trabajo hecho. Vamos a seguir profundizando esa investigación y también acá con los datos y analizar caso por caso. O sea, hay que ir caso por caso a ver qué es lo que pasó en cada uno de estos casos de validaciones masivas, digamos, o sospechosas, porque también nos llama la atención que hay algunos casos de empresas que no cobran ni cobraron subsidios por validaciones sospechosas, ¿verdad? De estas 486.000 validaciones del año pasado, hay unas 310.000 validaciones que, por ejemplo, las realizó una empresa que no cobra subsidio, ¿verdad? O sea, que no se benefició con el cobro del subsidio a través de este sistema de validación masiva. Entonces tenemos que entender por qué hizo eso esa empresa, en qué le beneficia o no. Hay que investigar el detalle de estos datos grandes que tenemos, ¿verdad? ¿Y cuál es esa empresa, viceministro? Son varias empresas, pero todavía no tengo acá la lista y no quiero dar los datos sin tener un análisis un poco más detallado, que lo vamos a tener el día de hoy seguramente, ¿verdad? Marcelo, una consulta que quería hacerle al viceministro. Ya ven la cantidad de gente que está trabajando en el centro de monitoreo de operaciones. Nos decía recién el ingeniero que son muchos datos lo que ellos tienen que manejar y que la gente de OPAMA está manejando datos muertos. Es decir, ustedes no tienen la capacidad de hacer un análisis rápido y eso hizo que supuestamente el viceministro anterior diga no tenemos, no funciona, no está todavía al tanto. ¿Va a pedir la ayuda del MITIC para poder procesar más rápidamente los datos y que no existan pasajeros fantasmas? No, realmente nosotros sí tenemos la capacidad de hacer el análisis porque esto es ex post, ¿verdad? O sea, eso es lo que decía recientemente el compañero de trabajo. Esto pasa todo el mes y posteriormente al mes nosotros hacemos el análisis. Tenemos todo el tiempo que sea necesario. Y si 15 minutos nos toma hacer esa verificación de que hay tarjetas sospechosas, vamos a tomarnos 15 minutos más para hacer el análisis y profundizar el control, ¿verdad? Claro que sí, tenemos capacidad de hacer el análisis y solamente cuando esté completamente bien analizado, estemos seguros de que esos son los números correctos, es que se van a realizar los pagos, ¿verdad? Eso es así y debería haber sido siempre así. Viceministro. Pero se va a tratar de buscar acortar los tiempos, porque en un mes o va a tener que la gente otra vez esperar horas y horas en la calle. Van a buscar la forma de agilizar esa parte. Disculpa, Marcelo. No, hay que tener en cuenta que el sistema tiene algunas deficiencias estructurales, ¿verdad? O sea, pues, tenemos que ser sinceros también en ese sentido. Vamos a poder mejorar la provisión del servicio con medidas de corto plazo y a través de controles más estrictos, utilizando toda la información que tenemos, pero el sistema también tiene algunas deficiencias o déficits estructurales que tienen que ver inclusive con el número de buses que están funcionando, ¿verdad? O sea, si uno se acuerda, hace 3, 4 o 5 años, 3.000 buses funcionaban en el sistema. La pandemia hizo que al día de ayer funcionaron 1.527 buses, ¿verdad? Esa es una realidad. O sea, el sistema probablemente necesita más buses y hay que pensar en una reforma estructural para hacer lo más eficiente posible la utilización de estos buses que están en el sistema y también ver la forma de que se vayan incorporando cada vez más buses, ¿verdad? O sea, hay algunas cuestiones que se van a hacer a mediano y largo plazo que hay que hacerlas, ¿verdad? O sea, tenemos que ir pensando en lo que va a ser el futuro y en la medida que se vayan dando pasos a paso a llegar a un sistema que funcione de una manera eficiente, por ejemplo, a través de un sistema de troncales, ¿verdad? O sea, que haya troncales principales con alimentadores, que es la forma que funciona en todo el mundo en los sistemas de transporte eficientes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con un control más estricto y haciendo que la contraprestación que hay por el pago de la tarifa técnica, o sea, del subsidio, que es la parte que paga el Estado, corresponda a la calidad del servicio que se está prestando. Porque detrás de esta tarifa técnica hay un tipo de servicio que se tiene que prestar, ¿verdad? Si ese tipo de servicio con esa calidad, con esa frecuencia, con esa cantidad de buses no se presta, la tarifa técnica no es esa la que correspondería, ¿verdad? Claro. Viceministro, nos decían una también consulta. que estaban atrasados. Sí, te escuchan. Gracias. Viceministro, una consulta. ¿Cuánta gente tenés trabajando en el centro de monitoreo? ¿Solamente vemos ahí 3 o hay más personal? Y otra cuestión, ¿tenés gente trabajando en la calle controlando de que no haya reguladas? Porque dice Bucetrama, si nos pagan lo que nos deben por el subsidio, 100% de la flota de buses va a estar en la calle.
de alguna manera UCETRAMA está reconociendo que está viendo regulada, ¿verdad? O sea, está diciendo que tiene menos buses en la calle de los que tiene que tener. Y esa es una obligación de las empresas concesionarias. O sea, las empresas prestadoras de servicio de transporte público tienen una obligación a la que se comprometieron a través del pliego de base en el momento de presentarse a las licitaciones y a través de los contratos que tienen con el ministerio y las reglamentaciones del ministerio, ¿verdad? Eso es independiente y es ex post, digamos, o sea, después de que se cumple el servicio como se tiene que cumplir, se paga el subsidio, ¿verdad? Y es cierto que tenemos cierto retraso por problemas financieros y problemas burocráticos probablemente, pero la verdad también es que este año se pagó más de 76 mil millones de guaraníes de subsidio y se pagó ya el parcial, que es, se paga primero parcialmente la mitad, digamos 50% del promedio de los últimos 3 meses y después se paga el definitivo ya con el dato exacto de lo que hay que terminar de pagar, ¿verdad? Y se pagó enero, febrero, marzo, inclusive en algunos casos de ese parcial, ¿verdad? Y tenemos algunas deudas, estamos haciendo los trámites para tratar de ir poniéndonos al día de a poco, pero la realidad es también que se está pagando y que hay un flujo de caja que ellos están recibiendo mes a mes, inclusive en estos últimos meses, ¿verdad? Marcelo, solamente en relación a lo que vos decías, control en las calles, si hay o no regulada, pero cada empresa tiene una cierta cantidad de vehículos registrados. ¿No van a ir a las paradas, a los talleres, para saber realmente cuántos buses de los que ellos tienen como supuestamente funcionando están en las calles o están durmiendo en los talleres? Sí, vamos a ir a las paradas. Tenemos una restricción en cuanto a la cantidad de fiscalizadores, ¿verdad? Estamos también viendo la forma de duplicar la cantidad de fiscalizadores. Probablemente no van a seguir siendo insuficientes, pero vamos a tener un poco más de presencia en las calles con estos fiscalizadores que van a ser capacitados, van a ser preparados. Eso ya lo hablé con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, pero además el sistema nos da muchos de los datos que necesitamos, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que ayer salieron 1.527 buses, que el lunes salieron 1.527 buses, sabemos que 1.333 buses estaban trabajando entre las 5 y las 6 de la mañana, o sea, solamente con el centro de monitoreo podemos tener mucha información. Por el Yajá. Claro. O sea, por la tarjeta. La tarjeta cuando se valida, te da la información del momento en que se valida, a las 10:05 de la mañana, el bus en el que se está validando, el bus número 35 y el lugar donde se está validando. Entonces, las validaciones de tarjeta te dan la posibilidad también de saber qué recorrido está haciendo ese bus, porque se va validando en nuestra cuadra una validación, en esta cuadra otras 3, en esta otra cuadra otras 5. Vos sabés cuándo... Móvil Canal 9, Chapa, AEB 002, aparece ahí que es el que está validando. Cada vez que alguien valida aparece. Claro. Cada vez que alguien hace una validación. ¿Y cada cuánto hace una validación en un bus? Cada 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Entonces vos tenés todo el trayecto que hiciste y sabés cuántos buses sacaron, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos cuál es la obligación de ellos, cuántos buses tienen que tener en operación y el sistema nos da la información de cuántos buses realmente tienen operación, ¿verdad? Claro. Sabemos cuántos hicieron un redondo, sabemos cuántos hicieron 2 redondos, por ejemplo. O sea, el sistema nos da toda esa información y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar todo el potencial que tiene el sistema para mejorar nuestros controles. Eso es lo que esperamos, viceministro, y disculpe la interrupción. Yo tengo una tarjeta de la empresa o de la firma Yajá y no es ninguna publicidad. Y yo tengo esa tarjeta vinculada a mi correo, es decir, una persona cuando compra una tarjeta la vincula a un correo electrónico para tener todo el detalle de viajes, saldo, el sistema de GPS que te ubica dónde está el vehículo. Lo que no me cuadra en la cabeza es cómo se puede perder o cómo puede pasar una misma persona supuestamente tantas veces esa tarjeta por la misma máquina, es decir, es uno más viceministro. La mafia era demasiado grande, porque reitero, si una tarjeta está vinculada a una cuenta de correo electrónico, es muy sencillo saber cuántas veces Marcelo Mongelos se subió a un colectivo en lo que fue del día. Realmente, Marcelo, no hay una obligatoriedad de que la tarjeta sea nominal, ¿verdad? Si vos querés, vos ponés tu correo, vos anotás tu nombre y tenés toda la información y tenés una serie de beneficios por hacerlo, ¿verdad? Sí. Pero eso no es una obligación y hay toda una discusión acerca de eso porque hay a lo mejor familias que pueden utilizar entre una misma familia de 4 o 5 personas la misma tarjeta, ¿verdad? Claro. O sea, hay una discusión al respecto y hay que analizar ese tema. Tampoco hay una limitación de validar varias veces la
misma tarjeta en pocos minutos, ¿verdad? Porque yo puedo ir con mis 2 hijos y con mi esposa, me subo al bus y uso mi tarjeta para hacer las 4 validaciones del viaje que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y eso también corresponde porque genera una economía, digamos, en la familia, ¿verdad? Pero sí, hay que analizar a lo mejor de ponerle un límite de validaciones dentro de un rango de tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos 2 tipos de tarjetas que pagan un precio especial: las tarjetas para personas discapacitadas que no pagan pasajes, ¿verdad? Y esa tarjeta, por ejemplo, solamente una vez se puede validar, ¿verdad? O sea, tiene una restricción. Claro. Esa tarjeta especial, cuando yo valido, no puedo después pasarla a mi hermano para que valide también que ya no tiene ninguna discapacidad, ¿verdad? Lo mismo pasa con los estudiantes. Los estudiantes también tienen la restricción. El descuento es para el estudiante del 50% y él puede validar una sola vez su tarjeta. Entonces, hay formas de aumentar los controles, y una, por ejemplo, sería de que, bueno, vamos a limitar a 5 como máximo el número de validaciones que se puede dar en un periodo de, no sé, 20 minutos, lo que te puede dar llevar un viaje, o 30 minutos, por ejemplo. O sea, hay formas de mejorar el control y de garantizar que no vuelva a suceder, o por lo menos de minimizar el riesgo de que vuelva a suceder lo que sucedió. Marcelo, lo que podemos hacer es contar cuántas validaciones hicieron en ese video, entonces ahí ya puede tener un parámetro también de cómo estaban operando. ¿Le escucha? Sí, así mismo, o sea, todos los datos que fueron analizados por la gente de OPAMA, nosotros los tenemos y también podemos analizarlo, y probablemente con más facilidad inclusive que ellos, ¿verdad? Es cierto que nosotros tenemos los datos que pasan en el momento todos los días, y también los datos que ellos tienen, que son los datos históricos de meses anteriores, ¿verdad? Pero sí, tenemos la capacidad de hacer el análisis y vamos a hacerlo, y vamos a aprovechar todo lo que el potencial del sistema de billetaje y de centro de monitoreo. Viceministro, quedan 5 meses del gobierno de Mario Abdo Benítez, estamos cerrando ya este contacto. Te queremos pedir que ajustes bien la corbata muy linda que tenés y también el saco, porque te dieron una tarea demasiado importante, y la salud mental de miles de paraguayos también está en juego en cada uno de esos transportes públicos a los cuales tienen que subir. Esa reforma del transporte público, vos decías, se tiene que dar en un futuro. Ojalá que ese futuro no sea tan lejano como vienen atravesando tantas generaciones. Era lo único que te quería decir, como una paraguaya más que también usó y que puede volver a usar el transporte público. Asimismo, el servicio de transporte público es un servicio público esencial, no es cualquier servicio, es un derecho del ciudadano, ¿verdad? Y tiene un impacto directo en su calidad de vida y en su desempeño personal, inclusive en la competitividad de la ciudad, ¿verdad? O sea, el impacto positivo que tiene un buen servicio de transporte público es enorme en la economía, ¿verdad? Por eso hay que poner todo el esfuerzo para hacer estas reformas que son necesarias, y también para tomar las medidas a cortísimo plazo que se pueden tomar y que se vea reflejado enseguida en el funcionamiento del sistema. Un segundo, me permiten, ya que vamos terminando, Marcelo, ese colectivo, ya que estamos acá también, y esto también despierta otra alerta, ese colectivo que se incendió hoy, esta mañana, que no arrojó víctimas, gracias a Dios. Otro colectivo se descompuso sobre la avenida Félix Jugado, creando un caos. Por cada caso ya están analizando. Este caso del colectivo de Limpio, el que se incendió, tenía todo ITV. Asimismo, esta es una muestra más de que el sistema no está trabajando en favor del ciudadano, ¿verdad? Ese colectivo que se incendió hoy tiene su ITV válido de noviembre del año pasado, hace pocos meses. Supuestamente se hizo el control del colectivo y obviamente no fue así, ¿verdad? O no se hizo el control y ahí hay un fraude, digamos, hay un delito que se cometió porque la empresa que estaba encargado, el taller que estaba encargado, que vamos a hacer la investigación y llegar al fondo de la cuestión, le dio el papel de que estaba en condiciones sin estarlo, o se hizo deficientemente el control, ¿verdad? O sea, el sistema no está funcionando, vamos a hacer una investigación de este tema de la provisión de este ITV y ver por qué se incendió un bus que supuestamente está en los papeles en condiciones. Bueno, y ojalá también que ya haya una apertura, mayor información, que no haga falta otro OPAMA para que se muestre la realidad de que está del transporte público, que no vuelva a ocurrir eso, que privados desnuden
y demuestren que sí había reguladas, que se decía que no había reguladas. Toda la transparencia y toda la información que se necesite se va a proveer a partir de ahora, ¿verdad? Esa es la instrucción precisa que yo tengo y ojalá que haya muchos PAMAs más, ¿verdad? O sea, los usuarios son protagonistas en la prestación del servicio público y es un derecho de los usuarios que se preste un servicio de calidad, ¿verdad? O sea, los usuarios tienen que seguir haciendo sus denuncias, tienen que seguir proveyéndonos información que nos permita a nosotros tomar las medidas para mejorar el sistema de transporte público. Malia, Marcelo. Por responder todas nuestras preguntas. Gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Trabajo en vivo y directo de Blanca López.